Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios. En este viernes 31 de marzo llegamos al último día del mes y qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esos temas tan importantes que han acontecido a nivel nacional. En este caso, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ha sacado nuevamente esa encuesta. Entonces, esa encuesta universitaria de opinión pública, ¿qué es lo que refleja? ¿Cuál es el principal problema que afrontan las y los salvadoreños? Como tal, a un año del régimen de excepción, ¿se han conseguido los resultados esperados? ¿Ha tenido alguna debilidad el régimen? ¿La ciudadanía planea que esto continúe tanto como sea posible? Eso y más, nosotros también lo vamos a comentar. Y por cierto, estaremos analizando la tragedia que ha ocurrido allá en México, en Ciudad Juárez, con el incendio en esta cárcel. ¿Está correcto que nuestra actual administración se haya pronunciado? ¿Tiene alguna responsabilidad el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Eso y más, como siempre, con nuestros analistas, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches. Encantado, como siempre. Gracias, Fernando, muy amable por tu invitación, hombre, es un gusto como siempre estar aquí con don Marvin Aguilar y por sobre todo con ustedes ahí en su hogar. Marvin, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado como siempre. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches aquí en el set y a la audiencia de Canal 8. Bueno, entonces no hacemos esperar más a nuestra audiencia y vamos entrando en materia sobre ese primer tema tan importante como lo es la publicación de la encuesta universitaria de opinión pública de la UCA que refleja cuál es el principal problema actualmente. Si nos ponemos en comparativa, la encuesta al menos hace más de un año, mencionaba que la inseguridad era el principal problema. Lo que refleja es que la inseguridad apenas es del 8%, pero a la economía, opina la mayoría, que es el 30% el principal problema que la ciudadanía está afrontando. ¿Esto qué quiere decir? Que en efecto, por parte de la seguridad todo está funcionando, pero se ha descuidado totalmente el sector económico. ¿Es algo que está en las manos de la actual administración o es algo de lo que no puede hacer nada debido a los factores externos que han afectado en este tiempo? Ronald, por favor. ¿Se ha descuidado la economía? Mira, la economía, siempre lo he dicho, de aquí es la parte más débil de este régimen, ¿verdad? O sea, la economía es la pata más floja de la mesa. Y siempre lo he dicho, no tienen economistas y no saben nada de economía. Bukele podrá saber de todo, menos de economía. Y el resultado lo estamos viendo ahora. El problema es que este resultado, al verlo ahora, es fácil hablarlo aquí en la televisión y decirlo, pero es triste para los campesinos estar comiendo tortillas con sal. Pero hoy lo único importante es que el régimen ha aceptado que hasta hay escasez de frijoles. Lo dijo ya el ministro de Educación, ¿verdad? Que a los niños en las escuelas solo le están dando arroz cocido y no le dan frijoles porque no hay en el mercado. No hay frijoles en el mercado, dicho por el gobierno. ¿Y la cosecha cuándo va a salir? Falta mucho para eso. O sea que allá por octubre de nuevo tendremos otra subida de precios. Si hoy las tortillas llegaron a 3 por cora, ¿a cómo estarán en octubre? Los frijoles, ¿a cómo van a estar? Si ya cuesta unos 50 la libra. Entonces, la parte económica está estrangulando a los salvadoreños. Hay problemas de alimentación en 3 millones de personas en este país, según la FAO. 3 millones de personas tienen inseguridad alimentaria en El Salvador. Y hay 1 millón que tienen ya crisis alimentaria. ¿Qué significa eso? Que en el último año por lo menos han dejado de comer algún día entero estas personas. Entonces, más de la mitad de los salvadoreños ya tienen crisis alimentaria. Más de la mitad.
¿Esto en qué se traduce al final? En estallidos sociales. Esto no puede seguir así. Esto no debe de seguir así. Y cuando tú hablabas de las variables externas, ¿verdad? Si esto se debe, no, señores, esto se debe a las malas decisiones de este gobierno. Esto se debe al Bitcoin, al archivo wallet, a todo ese montón de millones que se han perdido ahí y que no se invirtieron en los campesinos, que no se invirtió en la agricultura. Aquí tenemos años de estárselos diciendo con don Marvin Aguilar y nunca hicieron caso. Hoy es tarde. Ronald, algunos funcionarios mencionan que todo eso que está pasando en torno a la escasez de alimento es únicamente responsabilidad de todas las administraciones anteriores. ¿Compartáis esa idea? En lo más mínimo, jamás voy a compartir eso. Si las administraciones anteriores no votaron el dinero en el archivo wallet, no votaron el dinero en el plan control territorial, que nunca existió. Lo que había era un negocio entre las pandillas y el gobierno, y ahí se iba el pisto ese. ¿Cómo voy a culpar yo del archivo wallet a Funes o a Tony Saca? Ellos no hicieron eso, lo hicieron este gobierno. El Bitcoin es de ellos. Esas pérdidas millonarias son de ellos. Y ese dinero se debió haber invertido en el campo, en la agricultura. ¿Qué sucedería hoy? Hoy los campesinos tuvieran dinero en la bolsa, hubiera trabajo en el campo, ¿verdad? Y aquí los urbanos tuviéramos cereales más baratos, verduras más baratas. Pero ¿qué hacemos en el país? Le compramos todo a los vecinos. Verduras a Guatemala, frutas a México, lácteos a Honduras, a Nicaragua los cereales. ¿Hay nula soberanía alimentaria? ¿Cómo? ¿Es nula la soberanía Totalmente. Hoy hay peligro alimentario. Hoy necesitamos ayudarle a la familia con comida. O sea, tenemos la seguridad alimentaria no existe en la mente de estos gobernantes, no entiende cómo ellos ganan los grandes miles de pesos mensuales, que es el que les va a andar importando que el frijol llegue a 3 pesos. Si no comen ni frijoles, pues hoy, después quiero verlos, ¿verdad? A ver, Marvin, comparte el planteamiento que Ronald establece sobre que el principal problema de este régimen, como él menciona, ha sido que la economía está siendo el punto más débil, que no se le ha invertido. ¿Comparte esa opinión? Es por eso que también tenemos más de un 14% de la ciudadanía que menciona que otro de los principales problemas es el alto costo de la vida. Vamos a ver, sí hay una realidad y es que ningún gobierno desde la guerra le ha apostado a la agricultura. Eso es una realidad. Durante los años del conflicto armado uno puede entender que era difícil que el gobierno le apostara a la agricultura porque estábamos en las zonas rurales, estaba en guerra y había una migración del campo a la ciudad. Sí. Veníamos también de tener una reforma agraria que fue más política que técnica y que si hubiera sido técnica más que política, quizás las cooperativas hubieran funcionado. Pero lo que hemos visto es que al final las cooperativas han terminado vendiendo las haciendas que les dio la reforma agraria, lotificando. ¿Verdad? Muy pocas se han dedicado o se dedicaron a la agricultura. Época de Cristiani. Entonces, cuando llega Arena en 1989, se renuncia literalmente a la agricultura. El FMLN no desarrolla el aparato productivo agrícola. Que entiendo que Arena le había apostado más a una proliferación de maquilas, ¿no? A la distribución. Lo que sucede es que Arena dijo, ¿para qué vamos a hacer leche aquí si es más barato comprarla en Nueva Zelanda en polvo? ¿Verdad? Es cierto, en aquel momento. Pero la diferencia entre ser un país con visión de estadista, un gobernante, y república bananera como las que narra Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, está en el hecho de que ahora me sirve esto, pero debo de prepararme para si en el futuro ya no me sirve esto. Y en efecto, dejó de funcionar. Y en efecto, vemos hoy, 30 años después, 40 años después, que aquella idea de la globalización, que decía, es más barato traer de Nueva Zelanda y de China y de todos lados la comida, nos llevó en estos momentos a que el 90% de lo que nos comemos en el país, tenemos que traerlo de afuera, el 90%.
Entonces, claro, tú le preguntabas a él sobre seguridad alimentaria, es que no tenemos seguridad alimentaria. Y ese es un mandato de la Constitución, que los sectores capitalistas se pasaron por el arco del triunfo y hoy tenemos que el 90% de lo que nos comemos viene de fuera, que la globalización llegó a su término y nosotros nos quedamos sin producir y sin poder comprar. Entonces, aquellos políticos que abandonaron la agricultura, los políticos que tuvieron el poder y que no la reactivaron, y hoy que el gobierno tampoco le está apostando a la agricultura, ya no le apostó, ese gobierno ya se acabó. Son los responsables directos de que tengamos estos problemas de abastecimiento en el mercado y de aumento de precios en el mercado. Porque si bien ¿tiene solución? La solución es, primero, fíjate, cambiar el modelo económico, que eso es algo que a nadie le gusta tocar aquí y ni siquiera la oposición tiene un plan económico alternativo, que sepamos. ¿Por qué están diciendo eso? Que sepamos, un plan económico alternativo. Entonces, frente al sistema capitalista liberal, que aquí se ha convertido en un capitalismo de amigos o mercantilismo, o a la economía centralizada que predominaba, ¿verdad?, la Unión Soviética, que son como los dos grandes bloques económicos que han existido, debemos de comenzar a hablar de un sistema que se conoce como, le recomiendo que es un modelo alternativo para que lo lea, que es la economía participativa, le llamo. Es la economía social y ecológica del mercado el mejor modelo que hay. Entonces hay que tropicalizar lo que él dice y lo que yo digo, tenemos que tropicalizarlo a lo que es El Salvador. ¿Y eso es viable aquí en nuestro país? Tenemos que, tendrían que sentarse, es viable, hijo, tendrían que sentarse economistas y financieros, porque a veces el problema es que solo economistas sin financieros que digan de dónde va a salir el dinero o cómo hacer rentable un modelo económico, es uno de los grandes problemas que ha tenido la América Latina a la hora de implementar un modelo económico. Entonces, si primero nos ponemos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo económico y cuál va a ser, que eso todas las fuerzas políticas deberían de ponerse de acuerdo y participar en ese debate, entonces vamos a descubrir algo. Que la única forma de salir de la pobreza de El Salvador es la agricultura. Es así de sencillo. Por ejemplo, la tecnología, eso es una manera de salir de la pobreza, correcto. Que el presidente presente esa exoneración de impuestos a toda, digamos, la industria de tecnología y todo eso, está bien, pero no es el fuerte del país. Es ridículo. Pero está bien, ¿verdad? Está bien, pero no es el fuerte del país. Eso no va a sacar al país, ahí no está el milagro económico. Porque para que aquí se desarrolle tecnología o incluso aplicaciones para internet, para que en El Salvador desarrollemos un TikTok, ¿verdad?, que eso es lo que el presidente ha exonerado de impuestos, esa clase de fabricación, necesitamos que haya técnicos, que haya ingenieros, ¿verdad?, que aquí generalmente a los salvadoreños, como no nos gustan las matemáticas, fíjate bien, la gente usa el TikTok, usa el Facebook, y hoy se está poniendo de moda el Twitch, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero la gente no entiende que para desarrollar esas aplicaciones necesita ser un técnico en matemáticas, de alguna manera, en números, en física, además de tener una creatividad que te permita imaginar cosas como Twitch, cosas como Twitter, ¿verdad? Eso también es creatividad y eso es el sistema educativo. Entonces, ¿se puede hacer en El Salvador? Sí se puede, pero va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque vas a necesitar 20 años o 18 para esperar que surja una primera generación de gente que diga lo contrario, mira, a lo que decimos hoy. Ando buscando estudiar una carrera donde no haya números. No, que sea al revés, que la gente diga, voy a buscar una carrera donde haya números. Entonces, ese cambio es el que va a tardar 20 años, como mínimo, pues. Y a eso, esas dos cosas no se le está invirtiendo. Entonces, como no tenemos recursos naturales, no tenemos tecnología y no tenemos educación, entonces la última cosa que te queda para salir de la pobreza de las 4 que hay en el mundo es la agricultura. Porque eso es lo que podemos hacer. Entonces hay que invertirle, nos guste o no, a la agricultura.
Ahora bien, ¿por qué no se hace? Claro, es que lo que sucede es que hay un sector de la agricultura, que es la azúcar, que no quiere dejar que se desarrolle otros rubros de la agricultura porque quieren toda la tierra para sembrar caña. Quieren todo el agua para abastecer la caña. Y estos dueños del azúcar son también parte de ese grupo de 5 empresas que traen todo al país. Ese 90% de cosas que nos comemos en El Salvador tiene dueño, las traen. Y ellos son los que nos venden todo. Entonces, ¿quién crees tú que va a querer soltar un negocio del 90% de la comida de un país? Nadie. El caso de los huevos. Es que el dueño de los huevos de El Salvador era el mismo dueño de Guatemala. Y es el gran dueño de los huevos en Centroamérica. Entonces, él era el que determinaba el precio de los huevos. Y ya bajaron, ¿verdad? ¿O no bajaron? Han subido. Baja, pero entonces él lo determina. Él dirá por qué. Él dirá que está más caro el fertilizante, la comida de los pollos, lo que sea. Pero ellos controlan eso. Entonces, el sistema capitalista, que en realidad aquí es capitalismo de amigos, en Centroamérica es el que ha permitido estos monopolios que evitan que se desarrolle la agricultura. El problema es que el político que se atreva a esto, a romper esos monopolios, o lo compran, o no lo dejan llegar al poder, o lo matan. ¿Verdad? Es así, es un cártel tan poderoso y peligroso como el narcotráfico. Entonces, el país está entrampado en eso. Ok, sigamos con el análisis de la encuesta. Tras la pausa comercial, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya en el primer bloque se hablaba que uno de los problemas que la ciudadanía considera como el peor es la falta de inversión en la agricultura como tal, que por eso la economía no sigue avanzando. Ya se está demostrando que no se le está invirtiendo lo que se le debería a la educación. Y en ese sentido, una de las salidas es la inversión en la agricultura. Marvin Aguilar menciona que algunos ingenios azucareros son los que evitan que la agricultura prospere y que por tanto un negocio tan millonario que controla el 90% de los productos que ingresan al país, que ese negocio tan millonario es difícil que alguien quiera soltarlo. Ronald, ¿es la única salida la inversión en la agricultura para salir de la pobreza como Marvin está mencionando? No. Mira, lo que Marvin dice es totalmente cierto, ¿verdad? Pero no solo es la parte de la agricultura. El problema no está allí del todo. El problema es el sistema económico en el que hemos vivido. Es lo que Marvin planteaba, que es prácticamente un cártel más peligroso que los narcos. O sea, aquí el problema es la oligarquía, señores, los dueños del azúcar, los dueños de los ingenios. Ese es el problema grave que tenemos, los dueños, los regalados que están allí con Nayib Bukele ahora protegidos por él. Ese es el problema que tenemos. Los CRIT con Avianca que están ahí protegidos con Bukele. Bukele está metido en el sistema oligárquico y nos ha venido a implementar esto.
lo mismo que hicieron todos los gobiernos anteriores. Pero al menos Arena decía que ellos eran defensores de la derecha y de la oligarquía. Ellos por lo menos eran sinceros en esa parte. El Frente falló, que no pudo cambiar el sistema y no hizo lo necesario para cambiarlo. ¿Le gustó el sistema o se adaptaron? Se adaptaron a ellos. Es como decía el español aquel, ¿verdad? Los absorbió el discreto encanto de la burguesía, ¿verdad? A los del frente les gustó el cinta negra, el cinta azul, el aire acondicionado y el sillón de cuero, ¿verdad? Y llegaron a administrar igual o mejor que Arena para beneficio oligárquico. Y está ahí el problema, señores. Porque si no cambiamos el sistema económico, seguiremos igual. Tenemos 2 siglos de estar en esto. ¿Por qué creen que no nos desarrollamos? Porque no hay educación. Venir a hablar ahora que le van a quitar impuestos a esas tecnologías. No, es que primero hay que educar a los niños de este país. Hay que hacer los ingenieros electrónicos, mecánicos, robóticos, mecatrónicos, químicos, electrónicos, eléctricos. A eso hay que orientar, pero esos son 20 años, como lo decía Marvin. Pero de eso no tienen ni idea en este gobierno. Ni idea tienen de eso, ¿me entiendes? Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, hay que empezar a educar a los niños. Para eso hay que darle salud al pueblo. Y la salud aquí está por los suelos ahora. Ni siquiera el Hospital Rosales han podido hacer. Entonces tenemos mala la educación, tenemos mala la salud, la agricultura por los suelos. ¿Y qué esperan? Pues comida cara, niños analfabetas, gente enferma. Ese es el gobierno que tenemos. A eso nos han llevado. Porque desde cuando tomaron el gobierno, hace 4 años, ellos sabían de que el campo había estado abandonado. Mirá si le metieron un 5. No, chivo vale, papá, es la moda. Hay que ser cool. Bitcoin. ¿Por qué no frijoles? ¿Por qué no frijoles? ¿Qué comen los salvadoreños? ¿Frijoles o Bitcoin? Comen frijoles. Hoy no hay frijoles. Lo dijo el ministro de Educación. Lo dijo el gobierno, por eso a los niños solo le están dando arroz cocido en las escuelas. Entonces, hoy estamos viendo los resultados del mal gobierno en el cual venimos a caer. Hoy vemos los resultados de estar en las manos de un grupo de gente incompetente, de gente con poco estudio y con poca visión de lo que es este país, de lo que es El Salvador. Por eso siempre lo repito, gobernar este país es cosa de gente grande, no de cipotes mocosos que no pueden limpiarse ni la nariz. Marvin, usted establecía que para que todo haga, digamos, comience a dar sus primeros frutos es necesaria una generación, es decir, 20 años. ¿Y la población está dispuesta a esperar esos 20 años a que las cosas realmente cambien? Nosotros en antropología utilizamos un concepto, le llamamos la McDonaldización de la cultura. ¿Sí lo repite? La McDonaldización de la cultura, que se refiere al restaurante de hamburguesas McDonald's. Porque utilizamos ese mecanismo de comida rápida, de preparar todo, incluso ya se puede hacer automáticamente. Ya no necesitas empleados en McDonald's para poder preparar una hamburguesa. Le llamamos así porque se ha trasladado esa forma en la que tú llegas al restaurante y hay 17 combos. Tú ya no tenés que pensar, solo tenés que decir el 4, el 10, el 15, el 20, ¿verdad? O sea, ya no tenés que pensar, porque ellos ya pensaron por vos. Entonces, y es así rápido. Esa McDonaldización de la cultura se ha trasladado a nuestra forma de ser y pensar y de actuar. Primero, creemos que las cosas pueden ser rápidas. Falso. ¿Creemos o queremos? No, creemos que las cosas pueden ser rápidas. Es decir, es mentira que yo me voy a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso le podrá haber funcionado a Mark Zuckerberg, a Bill Gates. Es posible, pero detrás de Mark Zuckerberg hay 100 muchachos que fracasaron. Miles. ¿Verdad? O más. Miles. O sea, ¿me comprendes? O sea, Zuckerberg es la excepción, no es la regla. Entonces, por un youtuber que gane $100,000 al año, hay un montón que no ganan nada. ¿Verdad? Es decir, entonces no puedes decir que
que todos van a ganar millones siendo youtubers. Pero creemos, esa McDonaldización de la cultura nos hace creer que es fácil, es rápido. Eso es falso. No se fomenta el esfuerzo. Y recordemos que el esfuerzo es el que nos hace que perfeccionemos una técnica, ¿verdad? Lo otro, el conocimiento es espontáneo. Yo un día me levanto y me creo sabio. ¿No es así? Ni Leonardo da Vinci creó lo que creó sin tener influencias y haber estudiado y visto otras cosas. Todos necesitamos estudiar, revisar, tener influencia para crear lo propio. Experimentar. Exacto, pero la gente cree, en las actuales generaciones, cree que todo es rápido. Entonces, sin esfuerzo, sin trabajo, ¿verdad? Creyendo que lo puedes lograr de la noche a la mañana, lo que tenés el resultado es que le querés apostar a cosas que vas a ver el resultado ya. Y no es así. Quieren ver la ganancia ya. Todo ya. A eso le llamamos McDonaldización de la cultura. Entonces, estudiar 5 años una licenciatura, ¿para qué? Eso es perder el tiempo. Además, ni voy a trabajar de eso. Mejor me hago youtuber, ¿verdad? Y hago dinero de la noche a la mañana. Es que no importa lo que hagas ahí en ese canal. Desnudate, mentí, ¿verdad? Despellejate, echate ácido en los ojos, vea lo que sea, pues, pero lo que necesitas es rating, necesitas que te vean, porque así vas a cobrar, vas a monetizar. Entonces, estamos metidos en esa cultura que es la que lleva a los políticos a ser efectivos y no, digamos, estadistas, a pensar en políticas de largo plazo. ¿Qué es lo que debe? ¿Por qué China es lo que es hoy? Porque hace 60 años, decidieron implementar un modelo económico, ¿vea?, basado en la agricultura, porque ellos tenían 1.400 millones de habitantes, que no es campesinos, y entonces, ¿qué es lo que sabe hacer este montón de gente? Sembrar la tierra. Entonces, y comenzaron primero a producir lo que se comían. Obviamente, producir para 1.400 millones de personas es un montón. Entonces, lo que les sobraba lo vendían al exterior y fueron ahorrando. Cuando ahorraron, compraron tecnología y pusieron a su gente a que aprendiera esa tecnología. 60 años. Porque eso estamos hablando de 3 generaciones. Vamos a cortar ahorita. De 3 generaciones. Entonces, es así, eso tarda. Pero creer que porque el Bitcoin va a subir un día $100,000, ya se nos acabaron los problemas, es tan igual como creer que cuando te saques la lotería vas a pagar tus compromisos y vas a cambiar. Que dijo Paul Steiner, pero ya vamos a ser millonarios todos con el Bitcoin. Por ejemplo. Ok, continuamos con el análisis. Mejor tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otro de los puntos fundamentales que menciona o que descubre la encuesta de la UCA es cuál es el logro o el mejor logro y entre los fracasos, cuál es el principal del régimen de excepción. Entre los logros o el mayor logro se menciona que el 27.7% es que mejoró la seguridad, que haya tranquilidad. En comparativa, cuando se le pregunta cuál es el principal fracaso del régimen, y es que el 43.1% menciona que las detenciones a personas inocentes. Ronald, esta comparativa es pertinente, se puede descubrir de que en verdad está funcionando, de que las personas están conscientes de que entre más de 65,000 capturados hay inocentes.
Claro, mira, los resultados son claros. ¿Cuál es la principal razón por la que se siente inseguro? Esta fue la pregunta de la UCA. Y las respuestas fueron estas. Porque están capturando a gente inocente, 35.3%. Porque siempre hay delincuencia, 25.5%. Porque hay abuso de autoridad de parte de la policía y los militares, 25.5%. Quiero repetir esta. Porque hay abuso de autoridad de parte de policías y militares. Fíjense a lo que estamos llegando, señores. Esto pasaba en la guerra, en la dictadura militar. Lo mismo estamos viviendo en esta dictadura. Nos están militarizando el país, justificado por el estado de excepción. ¿Por qué? Porque se mantiene la violencia en la sociedad. Bueno, ya los otros porcentajes son menores. Aunque ese, solo para aclarar, Ronald, ¿sí? En esa misma diapositiva dice el 85.7% de la población se siente segura y solo el 4% se siente inseguro. Sí. Estos porcentajes nacen de ese 4%, No, porque consideran... Fíjate que lo que es interesante es la ignorancia del pueblo, ¿verdad? O sea, la gente no sabe cómo se llaman muchas cosas. Por ejemplo, cuando le preguntan que si sabe qué es el Estado de Derecho, creo que solo el 4% más o menos dice que sí sabe. El 96% no lo sabe. Pero cuando le preguntan a ellos que por qué se siente inseguro, dice que porque se están llevando a gente inocente presa. Entonces eso es porque no hay Estado de Derecho. Entonces la gente no sabe cómo llamarle justamente a las cosas técnicas jurídicas. ¿Dónde está el origen de ese desconocimiento? La falta de educación. Las escuelas. Si aquí volvemos a lo mismo, si es que nunca vamos a salir de esto, si no vamos a la raíz del problema, como decía Marco Althusser, hay que ser radical, hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema de este país es la educación. Mientras no eduquemos a los niños de este país, no vamos a salir adelante. Pero hoy los niños de 4º grado son analfabetas, hijo. No saben leer ni saben escribir. Yo he sido docente universitario. Bueno, los tres aquí hemos sido docentes universitarios. Y una de las cosas que yo hacía valer en el aula, y este es un mensaje para los colegas maestros, tanto de escuelas como de universidades. Uno de los derechos que yo como docente hacía valer en el aula era la libertad de cátedra. Sí. O sea, yo tengo libertad de cátedra, es un derecho que está consagrado en la Constitución. Sí. Hay un lineamiento, por supuesto, ¿verdad? Hay un diseño instruccional, el modelo descriptivo de la materia. De qué es lo que debes de enseñar. Pero tú tenés la libertad de cátedra como docente, como profesor, en básica, en bachillerato, en la universidad. Decidir el mecanismo bajo el cual se implementa el conocimiento. Sí, y la forma como tú vas a enseñar. Es decir, ¿por qué la gente ignora sus derechos? ¿O qué es Estado de Derecho? ¿O cuáles son los artículos de la Constitución? No saben qué es la democracia. Eso es porque en la escuela o en la universidad no se les enseña eso. ¿Verdad? No interesa eso. Y esa es responsabilidad de los colegas. Pero es responsabilidad del Estado. No, por eso, pero yo en el aula... Mira, para empezar a los profesores hay que dignificarlos, sobre todo a los profesores de primaria, sí, al magisterio. Pero ¿usted sabe cuánto me pagaban a mí por dar clase en la universidad al mes? Sí, no sé. Como 100 pesos al mes. Sí, yo ni los cobraba, fíjate, cuando daba clases en la universidad. Usted porque es millonario, pero yo no. Además de ser millonario, era el vicerrector, entonces yo lo necesitaba para el bus. Entonces, la cosa es que a pesar de ese salario miserable que se le paga a los docentes, y que yo soy testigo de eso. Y a todos los docentes, desde kinder hasta universidad. Yo soy testigo de eso, porque eso es lo que me pagaban a mí. No, es cierto. A pesar de eso, yo usaba mi libertad de cátedra para transmitir a través de las materias que yo daba mensajes de libertad, de libertad de expresión, de democracia, de inclusión, ¿verdad? Porque si no lo haces el docente, si no lo haces el docente y no lo haces en el aula, ¿a dónde pues? Sí, pero ahí parece, ¿no te da vos rabia cuando ves que un diputado dice hay que enseñar religión en la escuela, hay que leerle la Biblia a los niños? Tajo de ignorantes, hombre, hay que enseñarle a los niños ética.
Hay que enseñarles democracia para que sepan cuáles son sus derechos. No tenemos que enseñar religión. Este debe ser un Estado laico, pero sí debemos de enseñar mucha ética, mucha filosofía. Aquí lo que queremos son profesionales honrados para el futuro, no profesionales religiosos, honrados. El problema con Eso es lo que enseñar queremos. religión, y en eso estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, que se opuso a que se dieran clases de religión o de que se leyera la Biblia en la escuela, es porque la Biblia transmite la idea de que si yo cometo un pecado y pido perdón después, pues estoy perdonado. Pero no importa si dejé un montón de muertos o dejé un montón de robo detrás, ¿no? ¿Se imagina en el contexto actual que un pandillero que ha asesinado a 20 personas dijera, mire, ya Sí, me arrepentí, que ahora confiese, quiero que salir? confiese y lea Por tres ejemplo, Padres Nuestros. uno de los problemas de intentar Sí, no, implementar no, la Biblia pero, como, pero sí, lo como que la tú estás panacea. diciendo, eso que tú estás diciendo es válido en la religión. Sí, si el peor asesino, ¿verdad? Se arrepiente. Sí. Bueno, y no está el mejor ejemplo en el Gólgota, pues, cuando estaba Jesús con ¿cómo se llama? Con Ronald y Gesta, o Dimas y Gesta, y entonces, Con Marvin y Gesta y uno se estaba. arrepiente, y el otro no. Jesús perdona al ladrón, porque supongo que eran ladrones los dos, y le dice, tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, ahí hay como un gran mensaje que en la religión es válido eso. Entonces Hitler se pudo haber arrepentido en el último momento y está salvo. O sea, es decir, vaya, pero eso a nivel de la sociedad es un poco complicado andar perdonando al asesino serial de Chalchuapa, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso la ética... Imagina una sociedad altamente conservadora. Por eso la ética La ética. es quizás, ¿sabes por qué? Porque la ética previene. O sea, la ética me dice a mí, no, esto, si suena mal y se ve mal, no lo hagas. Esa es la clave de la ética. Se oye mal, no lo digas. Se ve mal, no lo hagas. Esa es la ética. Entonces, previene. La religión salva a los pecadores, a los que han cometido los crímenes más atroces. Entonces, por eso, para poder lograr una convivencia, en las escuelas debe de enseñarse ética, ¿verdad? Más que moral, urbanidad y cívica. Ética. Es ética. Y si te fijas, eso no lo enseñan. ¿Por qué la ética es importante? El primer acto de corrupción que hay es aceptar un cargo para el que no estás capacitado. Yo no iría a operarte del corazón, porque no soy médico. Y no a cardiólogo. Y si lo hago, te voy a matar. ¿Verdad? Entonces, por eso eso es ética. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Ay, pues no te importa, ya aprendes. Además vas a tener asesores, ellos que te digan, ellos los ponen a trabajar. Pero, ¿y cuánto voy a ganar? Es lo primero que preguntas, ¿no? ¿Qué hay para mí? Entonces, eso, si tuviéramos ética, entenderíamos que no importa, que tener un buen salario, que tener una vida digna es importante, por supuesto, pero no a cualquier precio. Entonces, de nada, o sea, los grandes políticos de este país, todos han sido bendecidos y hasta fotos con el Papa se han tomado y han resultado ser ladrones, inmorales, que no les importó para nada las creencias religiosas que practicaban. Entonces, y eso es una constante en política, te lo vas topando. Entonces, pero la ética te hace decir, no, quizás hasta ahí no llego. ¿Verdad? Previene, la ética previene. La lectura de un texto sagrado en la escuela no previene, sino que te salva el alma. Pero como necesitamos paz en la sociedad, necesitamos más ética. La religión, por supuesto, le sirve a cada quien de manera personal, ¿verdad? Interior. Y está bien que la gente la practique en su intimidad y que crea en la iglesia, que quiera creer y vaya y se congregue donde quiera Cuando se le congregarse. quieren imponer. Lo mejor Entonces, debería ser que todos fueran deístas. Pues sí, pero frente a esa realidad creo yo que el tema nos volvemos a topar es en la educación en este caso. Ok. Nos vamos a una nueva pausa comercial y volvemos. Esto es Criterios.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En otro orden de ideas, tal cual como dijimos al inicio del programa, también otra noticia que está dando muchísimo de qué hablar en todo el mundo es el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, donde al menos hasta el momento se tienen 7 salvadoreños confirmados que fallecieron en ese incendio. Aquí, desde luego que se intentan buscar múltiples responsables. Y como se dice a través de las redes sociales y como dicen múltiples analistas también, la responsabilidad, ¿quién la tiene? La tiene la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la tienen administraciones anteriores que provocaron que las personas sigan migrando, o a quién se le puede atribuir un desastre como este. Ronald. Bueno, mira, el gobierno, el Estado mexicano tiene responsabilidad con esas personas. ¿Por qué? Porque estaban bajo la tutela del Estado de los Estados Unidos mexicanos. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen responsabilidad. ¿Por qué crees que este gobierno no hace mucha bulla de eso? Porque ellos también tienen responsabilidad con los asesinados en las cárceles en este momento. ¿La administración Bukele? La administración Bukele. ¿Por qué? Es el mismo caso. Aquí se quedan callados con los crímenes en las cárceles. Hoy que nos pasa en México, hoy algunos timoratamente quieren señalar a Andrés Manuel López Obrador. Tiene su culpa México. Pero si todavía caminamos un poquito más atrás, acordémonos de lo que fue a firmar Bukele con Donald Trump cuando le regaló el cuadro, le llevó una pintura. Lo regaló de escondidas. La situación del tercer país seguro. Eso, la situación del tercer país seguro. Aquí están los resultados. Primero le regaló la pintura a Donald Trump, ¿verdad? Es ridículo eso, por supuesto, con pisto nuestro. Algún día sabremos cuánto costó hacer ese cuadro. Y después firmaron ahí, tercer país seguro, que había que construir albergues en México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Aquí nunca se hizo ninguno. En México dicen que eso era un albergue, pero eso era una cárcel. Y ahí esas pobres personas, hermanos nuestros, que murieron intoxicados y quemados, tienen 4 años de estar allá presos. ¿Algún día El Salvador hizo algo por ellos? La canciller algún día fue allá a poner un abogado para que les ayudara a estas personas. No, los dejaron tirados como cualquier basura en México. Y hoy estos son los resultados. Que si este gobierno es culpable, claro que es culpable. Que México también, por supuesto que sí. Estos son los resultados de andar ahí detrás de Donald Trump firmando a la loca y a la ciega eso, de andar regalándole pinturas a Donald Trump, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados. ¿Tiene que decir este gobierno realmente algo a la nación? Claro que sí. ¿Lo va a hacer? Claro que no. Lo van a callar como todas las cosas, como han callado el negocio de las pandillas, se han quedado en silencio. Lo mismo harán con los 7 hermanos estos. Pero ¿y esas familias? ¿Y esas 7 familias? ¿Qué no habría que indemnizarlos, pues? ¿Qué no había que ver cómo se recupera la vida de estas personas? Te aseguro que ni han de saber ni siquiera dónde viven las familias estas. Pero todos esos hermanos que murieron allá tenían parientes acá. Tenían hijos, madre, hijos, hermanos, amigos. Okay. ¿Verdad? Marvin, comparte el supuesto que establece Ronald respecto a que hay que dividir las responsabilidades, que el gobierno mexicano sí tiene responsabilidad y que la administración salvadoreña también la tiene debido a la firma o el acuerdo del tercer país seguro. Si yo fuera creyente, diría que la justicia de Dios se ha manifestado esta semana. Es que el verdadero culpable de esas 7 muertes de salvadoreños, 40 en total, según entiendo, es uno. Es Donald Trump.
porque él presionó al gobierno de México amenazándolo con suspender el Tratado de Libre Comercio y ponerle impuestos al aguacate, por ejemplo, que es un negocio de $2,000 millones para México, si no hacía algo para detener a los migrantes que estaban metiéndose por México a los Estados Unidos. López Obrador, que había participado en una marcha en contra de las detenciones de inmigrantes en Los Ángeles, en California, cuando era candidato, rápidamente va y se baja los pantalones y le dice que sí a Donald Trump. Y no solo le dice que sí, manda tropas, militarizó la frontera de México con Guatemala para contener las marchas, si tú te acuerdas, que se estaban dando en aquellos años. Y ahí también llegaron los otros presidentes a bajarse los pantalones. Vamos por partes. Trump hizo esa presión porque es su estilo de gobernar. Él lo ha confesado. Sí, un fascista. Él dice, yo a mi socio, a mi posible accionista, lo presiono de tal forma, dice en su libro, para asustarlo y humillarlo, para después lograr lo que yo quiero. Eso lo ha confesado él en su libro biográfico de cómo fue que se hizo millonario y cómo era que él hacía sus negocios, Donald Trump. Pues eso mismo dijo que iba a hacer como presidente. ¿A qué me refiero con justicia divina? Pasa a principios de semana la tragedia en Ciudad Juárez y ayer, jueves, por fin, el jurado del distrito de Manhattan va a procesar a Donald Trump, por una serie de delitos, buscando inhabilitarlo para que vuelva a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y prácticamente la serie de delitos que le van a imputar lo van a dejar inhabilitado si es condenado. O por lo menos bien debilitado frente a sus votantes conservadores, porque el principal delito por el que va a ir a juicio es por pagarle a una actriz porno que negara haber tenido relaciones sexuales con él. Lo cual en el votante conservador tiene cierto pegue por la inmoralidad que esto representa, ¿no? Digo, porque él estaba casado, ¿verdad? Porque tiene familia, porque se supone que es una persona honorable, que no hace esas cosas. En ese sentido, creo que ha aplicado la justicia. Él es el principal responsable, porque presionó al gobierno de México, al de El Salvador, al de Honduras y al de Guatemala para que firmaran ese tratado o ese acuerdo. Para que los 4 presidentes se bajaran los pantalones allá. De tercer país seguro. Esa cárcel que está ahí, que se quemó y que mató gente, es el resultado de ese acuerdo. Porque la idea era que todos los que van en ruta a Estados Unidos se entreguen a esos albergues, albergues entre comillas, y soliciten asilo a Estados Unidos y esperen ahí el asilo. Eso es de 2019. Entonces llevan años esperando la respuesta. Finalmente se las dan. Y la respuesta es que van a ser deportados a sus países. Días antes, las autoridades de Ciudad Juárez habían hecho una redada porque muchos de esos migrantes salían, porque era albergue, ¿verdad? Sí. Salían a limpiar parabrisas en los semáforos, a vender flores, frutas, a hacer lo que hacen aquí. Y entonces habían hecho una redada porque la ciudad se estaba viendo fea. Y más que eran extranjeros, ¿verdad? Tenían todavía más en contra. Los encierran, les echan llave, les avisan y ellos en protesta piden que abran las puertas. Pero los policías, sabiendo que se podían escapar, no les abren. Para que presionarlos que abrieran las puertas, queman colchonetas que los terminan matando por asfixia, ¿no? Y finalmente, pues tienen que abrir para sacar los cadáveres. El punto es que lo que hubo por parte del Estado mexicano es negligencia estatal. Y va a tener que responder ahí las autoridades de migración, que es una oficina que depende en México del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y claro que hay una responsabilidad política, porque lo que estaba haciendo López Obrador con ese albergue que se convirtió en tumba para esa gente es cumplir el tratado que habían firmado con Trump y los países del Triángulo Norte. Entonces, cuando les dicen que los van a devolver, comienza la protesta. Esa gente no quería regresar a sus países, ¿verdad? Y pasó la tragedia que pasó. Por supuesto que es una tragedia. Y hay responsables políticos. El principal, Donald Trump. Y después los presidentes que aceptaron las presiones
de Trump para firmar ese tratado. Sobre todo el que regaló la pintura, el que regaló el cuadro. Bueno, nos trasladamos a una nueva pausa comercial y volvemos. La tragedia que sucedió esta semana en Ciudad Juárez ha dado muchísimo de qué hablar. Pero ok, la tragedia sucedió, nuestros hermanos murieron calcinados, pero ahora, ¿qué es lo que se va a hacer para intentar evitar que esta tragedia, que este tipo de tragedias vuelvan a suceder? Ronald, ¿qué es lo que sigue ahora? Mira, lo que sigue ahora es tener un gobierno de salvación nacional en este país que cambie la historia de los salvadoreños. Eso es actuar de acuerdo a la opción preferencial por los pobres. Eso es ir tras el bien común y que los salvadoreños vivamos con dignidad, para que no tengamos que salir corriendo a otro país a buscar la comida. Que aquí haya comida, que aquí haya educación, salud y trabajo. Con eso los salvadoreños no emigran, los salvadoreños se quedan acá. Porque si algo tenemos los salvadoreños, que amamos nuestra tierra. Como dijo el poeta, todo hombre ama su hogar y su mujer, ¿verdad? Entonces nadie quiere irse, se van por hambre. El día que terminemos con la pobreza, la miseria y el hambre, en ese momento vamos a dejar de ver estas tragedias. Marvin, la misma interrogante. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que sigue para evitar esto? Yo ¿Nos vamos a seguir viendo? por rato pensé que se estaba metiendo al metaverso con todo lo que dijo, ¿verdad? Eso suena muy idealista, pero en realidad... Pero no hay que hacer eso, entonces. ¿Cómo no? Pero, pero eso es muy declarativo, ¿va? Es decir, quiero que acaben los pobres en el mundo, quiero que... No, así dijeron esto y los están matando, o sea, tampoco ese es el fin. Pero aterrizando en algo más concreto, hay que cambiar la política migratoria de Estados Unidos hacia nosotros, hacia el Triángulo Norte. ¿Se puede? ¿Es posible? Primero yo denunciaba y renunciaba a ese tratado que se firmó con Donald Trump. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si no van a seguir habiendo albergues y vamos a seguir viendo ese maltrato a los salvadoreños. No queremos ver eso, entonces ya no seamos tercer país seguro. Pero ¿y por qué migra la gente? ¿No? Vamos, pero ese es un punto, pues estamos hablando de la situación que vimos, ¿por qué se dan esos albergues? Entonces hay que replantear la política migratoria. Y eso tiene que ser de común acuerdo, obviamente, con México, con los 3 países y también con Estados Unidos. Esta política migratoria la impuso Trump a todos. Así sí, se va a hacer. Aquí nuestro presidente está más feliz de esa política. Por eso hay que replantearla. Ajá. A menos que querramos que sigan muriendo gente. Ajá. No hay problema, que sigan yéndose y sigan muriendo. Ahora bien, ¿por qué se van? Es correcto. López Obrador ha planteado una salida que a mí me parece bastante aceptable, y es de que hablaba que debía de haber una especie de plan Marshall para Centroamérica. Esto es una inversión de $500 mil millones, dijo Andrés López Obrador, para Centroamérica, para generar aquí fuentes de trabajo, para que la gente mejor no se vaya. Y que los que ya tienen familiares allá tengan un buen trabajo aquí y vayan pero a visitarlos. Sí. O vengan los otros a visitarlos. Vea, eso es distinto, ir en calidad de turista, en vacaciones y regresarse. Entonces, creo que esa es una salida. Estados Unidos, si no quiere que avance China en América Latina, debe de plantearse una inversión de trabajo en nuestros países. Le han ido a mentir a Xiomara Castro en Honduras, Kamala Harris. Le ofreció $1.200 millones cuando fue la toma de posesión. Sí. Hasta ahora no ha habido nada de eso. O sea, ofreció Biden, acuérdese, 4.000 millones. Nada de eso. Entonces, ¿dónde está ese dinero que ofrece? No estoy diciendo que nos tienen que dar, como dice López Obrador, $500 mil millones. No, es que ellos han ofrecido $5.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Y no es dinero que van a dar, sino que inversión de empresas. Es un plan Marshall, como el de Alemania. Que es chiquito, $5.000 millones, pero ¿a dónde están esas empresas? Por ejemplo, en Honduras fueron específicos con las empresas. Dijeron que iba a llegar Nestlé, para que Nestlé pudiera comprar todo el café que produce Honduras. ¿Aquí no dijeron que iba a haber una empresa de Amazon o algo así? Pues aquí sí, dijeron que iba a estar Amazon y que iba a venir la fábrica de vehículos eléctricos. Tesla. Pero el caso, ¿por qué Tesla no se instaló en El Salvador?
Fíjate que está bien claro cuando ves lo que va a hacer en Nuevo León, que es donde se instaló finalmente. Primero, es más cerca Nuevo León para llevar la maquinaria y todo eso por tierra, que sale más barato. O sea, Salvador está más lejos. Lo otro es, sí, obvio. ojo, de cada 10 puestos que va a generar esa fábrica, 9 son robots. Solo 1 es humano. Y se necesita personal calificado. Claro. Si hablamos de robots, ¿de qué hablamos otra vez? De robótica. De ingenieros, Ingeniero. ¿verdad? Matemáticas, de eso estamos hablando. Aquí no las tenemos. Entonces, claro, y Tesla no se iba a venir a invertir en un país que tiene conflictos por ahora con la Casa Blanca. Porque es complicado, pues. Que no hay estado jurídico, Y no hay seguridad y jurídica. que estamos a la espera de ver el avance de China. Fíjate bien, son 6 países los que están en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la Dominicana. De estos 6, 5 tienen ya relaciones con China Popular. Esto es inevitable que Estados Unidos revise el Sí. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica más adelante. Esa es una gran posibilidad. O sea, deberíamos de prepararnos para eso, pues, ya que aquí nos gusta que cuando ya tenemos el monstruo enfrente, ver qué hacemos, que andamos en ajolotes de doméstica, ¿verdad? Cuando ha recibido una gran visita en la casa. Entonces, esa es una situación que sería la solución, inversión en Centroamérica para que la gente no se vaya. Un plan Marshall, ¿verdad? Como decía López Obrador, y evidentemente por ahora renunciar a ese tratado. Porque si no van a haber más muertos, eso que no nos sorprende. Eso da muchísimo más de qué hablar, pero hemos llegado al final del programa. Ronald, como siempre, encantado, caballero. Gracias, Fernando, por la invitación, hombre, muy amable. Y buenas noches a todos ustedes en su casa. Y felices vacaciones también, porque el otro viernes... Ay, de veras, feliz vacaciones para todos, feliz Semana Santa. No va a haber reprise. Nos vemos hasta la siguiente. No va a haber reprise. Vamos Así a que- descansar el Viernes Santo. Bendito sea Dios. Así que... al fin nos da vacación este Fernando, ¿verdad? Si no se muere Dios, no da vacaciones. Si no nos da vacación. El negrero. Bueno, Marvin, encantado como siempre. Un gusto. Nos vamos a tener que emigrar nosotros también. Bueno, ¿qué le digo? Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Felices vacaciones. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.